Buenas, bienvenidos a Pulso Pediátrico. En esta oportunidad yo tengo una invitada muy especial. Ella es la doctora Yulisa Paula. Vamos a hablar sobre reumatología. Ella es reumatóloga y el tema de hoy es más allá del dolor articular. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias, Levi, por invitarme a este espacio donde vamos a abordar esos temas tan importantes. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Me gustaría saber qué es la reumatología. La reumatología es una ciencia que deriva de las ramas clínicas, ya sea medicina interna o pediatría, en el caso de los niños, que trata exclusivamente a las enfermedades autoinmunes. ¿Y cuáles son las enfermedades autoinmunes? Son aquellas donde el sistema inmunológico, por factores ya conocidos, se altera y pierde la capacidad de reconocer nuestras células o nuestro cuerpo y nos ataca. Entonces, también trata de enfermedades del sistema musculoesquelético, o sea, dolor de las articulaciones, dolor muscular, en los tendones y otras enfermedades del metabolismo óseo. Entre ellas, por ejemplo, osteoporosis, osteopenia, deficiencias de vitamina D, por ejemplo, que provocan enfermedades o cambios a nivel de los huesos. Ok, doctora, mire, usted mencionó una enfermedad y de hecho hace días tuve una paciente, ¿verdad? Y me sale esta pregunta, ¿por qué a un joven tiene que tener ese dolor articular? ¿Qué es lo que pasa? Porque se supone que esas enfermedades asociadas a los huesos o articulares están asociadas a adultos. Eso es lo que cree la gente. Sí, eso es un gran mito, porque estas enfermedades afectan a toda la población, incluyendo a los niños. Aunque la edad más frecuente o más común es la edad adulta, no los viejitos, porque las personas creen que son las enfermedades de los viejitos, sino la edad adulta. También afecta a la población pediátrica. Incluso se ha detectado estas enfermedades intraútero, o sea, que van desde una niñez muy temprana hasta ya la adultez mayor. Afecta a toda la población. ¿Y cuáles son esa presentación, esos síntomas que tienen esos pacientes, o sea, que los padres deberían tomar en cuenta? Bueno, en un niño, por ejemplo, sabe que a veces los niños se quejan de dolor, pero siempre lo atribuyen a que porque estaba jugando o porque se cayó. Realmente, cuando hay dolor, que no haya una causa aparente, donde no hay un trauma previo, que ese niño se queje de este dolor sea más predominantemente, por ejemplo, en las noches, o cuando este niño está en un reposo, hay que tomarlo atención. Si hay inflamación en las articulaciones, o sea, que se le pongan rojas, o que haya un aumento de volumen, que lo que le llamamos tumefacción, es importante también ver y llevar a este niño a un reumatólogo. Hay otros síntomas que pudieran aparecer, pero el dolor es el síntoma cardinal de las enfermedades reumatológicas y es como la alerta a investigar que algo está pasando. Generalmente, si no hay un trauma, debe evaluarse por reumatología. Ok, o sea, ese niño que de repente los padres están preocupados, doctor, él siempre tiene dolor en las articulaciones y hoy no ha hecho ningún deporte, vive cansado con ese dolor persistente que persiste, deberían venir para evaluarse. Debería evaluarse por reumatología para descartar, porque hay enfermedades que son muy sencillas, que se pueden, con analgésicos o a veces hasta cambio en la rutina, hacer una actividad deportiva puede mejorar, pero hay condiciones reumáticas importantes que pueden deteriorar la calidad de vida de los pacientes, provocando deformidades, retraso en el crecimiento, y eso hay que detectarlo a tiempo. Ok, entonces, ¿cómo podrían los padres mejorar esas condiciones? O sea, el niño empieza con dolor articular, tiene alguna condición que sospecha de reumatología. ¿Hay algunas indicaciones que los padres podrían hacer para prevenirlo o es algo que se hereda? Estas enfermedades, aunque no sean hereditarias, hay una fuerte relación genética. O sea, hay genes identificados que predisponen a estas enfermedades. Por tanto, si tú, por ejemplo, tienes un familiar con una enfermedad reumática, tú tienes mayor probabilidad de tener la enfermedad que una persona que no la tenga, o sea, que la población general. Entonces, sí hay, hay algunas que son hereditarias, pero la mayoría son, tienen la relación genética, sin embargo, tú no vas a heredar la enfermedad. Con el tiempo, tú tienes la predisposición a ella siempre que tú tengas un familiar de primer o segundo grado con una enfermedad de estas. Entonces, ¿qué hacer? O sea, no son prevenibles.
La prevención aquí es una prevención primaria donde tú reconoces los síntomas y tú tienes que ir al doctor para detectar tempranamente si existe una condición e iniciar un tratamiento oportuno, que es lo que va a evitar que esta enfermedad progrese y que hayan complicaciones. Ok, y en cuanto a esos pacientes ya jóvenes, adolescentes jóvenes, cuando son diagnosticados con alguna de estas enfermedades reumatológicas, ¿qué tanta limitación puede tener este joven y si hay forma de que pueda introducirse a la vida normal? Claro, obviamente cada enfermedad se va a expresar de una manera diferente en cada individuo, pero entre los síntomas más frecuentes está la afección articular. Entonces estos pequeños pueden tener, como le expliqué, deformidades, limitación, por ejemplo, en el crecimiento, incapacidades. Okay. Para eso tenemos que tener un tratamiento médico combinado también con las terapias, con una actividad física, con una buena alimentación, y esto va a evitar que el paciente progrese a complicaciones importantes y que siempre se mantenga insertado ya en sus labores escolares diarias. Normal y esto sí. Entonces, un padre que no esté viendo y que diga, yo tengo a mi niño que quiere jugar pelota, que quiere algún deporte, fútbol, ¿podría realizar labores extremas? ¿Hay algún medicamento que le permita o hay algún deportista que haya logrado insertarse al profesionalismo? Sí, claro. Lo importante de esto obviamente es tener un diagnóstico para poder instaurar un tratamiento. Con tratamiento, los niños y los jóvenes pueden llevar una vida normal, siempre y que tenga un control de su enfermedad. ¿Qué se debe evitar? Deportes extremos, que tengan alto impacto sobre sus articulaciones, pero si el paciente está bien, si está acostumbrado a esta actividad, no hay que suspenderla. Okay. Lo que hay es que continuar preparando su cuerpo, fortaleciendo sus articulaciones con la actividad física, con un buen entrenamiento que sea coordinado por un especialista en el área. Okay. Y siempre estos pacientes que tengan su enfermedad controlada pueden llevar su vida prácticamente normal, y siempre va a estar recomendado hacer una actividad deportiva o hacer educación física. Ok, qué bueno que los padres sepan esta información, porque de hecho ya le quita ese miedo de decir, oye, mi niño fue diagnosticado con algún tipo de esta condición y ya yo me veo muy limitado, creo que no va a seguir haciendo esas actividades, pero me recomienda que sí, que debe hacer algún tipo de deporte. Lo mejor es que siempre mantenga su funcionabilidad, que esté insertado en esta parte, como le digo, deportiva, que esté activo, pero obviamente si hay alguna circunstancia, alguna situación personal de cada persona, o sea, que te limite, por ejemplo, ya el especialista te va a orientar cuáles ejercicios puedes o no realizar. Entonces todo va a ser muy personalizado dependiendo de cada situación en particular. Ok, eso, ¿no? Y entendiendo que hay que individualizar a cada paciente. Claro. ¿Hay alguno de estos deportes que son sugeridos que ayudan a mejorar la articulación de todos los deportes que existen? De hecho, a veces hablan de la natación, pero no sé qué otro deporte podría... Sí, la natación es uno de los más recomendados porque como que no hay un impacto directo sobre la articulación. Okay. Pero igual sí pueden hacer actividades como running, pueden también karate, actividades marciales, pueden hacer ejercicios de pesas si la edad se lo permite y cualquier, o sea, pueden jugar basquetbol, pueden jugar voleibol, béisbol. Todo va a depender de cada situación en particular. Okay. Pero no está limitada la educación o la actividad física en estos niños. Eso es importantísimo saberlo porque, de hecho, a partir de ahora yo entiendo que este mensaje le va a llegar a esos jóvenes adolescentes y van a tratar de insertarse a alguna actividad para mantener la movilidad. Habrá momentos en que el niño no va a poder, si está dolorido, si tiene una articulación inflamada. En ese momento lo indicativo es que repose, que se mejore y que después ya retorne a sus labores. Ok, en cuanto a base del tratamiento, yo he leído acerca del uso de esteroides prolongados. ¿Cuáles son esas alteraciones que podrían dar el uso de esteroides prolongados o ustedes llevan algún tipo de control para que no pase? Bueno, lo primero
que nada, perdón, es que usamos esteroides cuando sea necesario, la menor dosis posible, el menor tiempo posible, para poder evitar los efectos adversos de estos medicamentos, que sí los hay. Hay situaciones que lamentablemente tenemos que utilizarlo, pero es con mucho cuidado y mucho control. Entonces está asociado a complicaciones en los niños, puede haber retardo en el crecimiento, puede haber osteoporosis, puede haber también metabólicos, el síndrome de Cushing, aumento del azúcar, que la hiperglicemia, aumento de la presión, retención de líquido. Entonces, son medicamentos que hay que utilizar con mucha precaución. Con mucho cuidado, claro que pero sí hay que usarlo. O sea, hay momentos en que sí hay que usarlo, pero como los especialistas están capacitados para poder utilizarlo de la mejor manera, tratando de evitar esos efectos adversos, también tendríamos medidas que se añaden para poder compensar todo eso. Compensar todo eso, no, qué interesante. Mira, al inicio de la conversación mencionamos la osteoporosis. Sí. Y voy a mencionar un caso. Yo tengo un caso de una niña que le estoy dando seguimiento, muy joven, estamos hablando cerca de 16 años, y viene con un dolor articular a nivel del esternón, de las articulaciones, y le mandamos a hacer una densitometría ósea. Ella tiene previsto, de hecho, ir a la consulta de reumatología, pero le mandamos a hacer una densitometría ósea y salió con osteoporosis. Entonces, ¿qué pasa en estos jóvenes que los padres se quedan preguntando cómo un adolescente va a tener osteoporosis si era una enfermedad que está asociada más a adultos mayores, a la edad? Sí. Porque hay condiciones. Hay una osteoporosis primaria, que es la que más asociada a la edad, ¿verdad? Y que no hay una causa identificada, pero hay osteoporosis secundarias. Y entre ellas están las enfermedades autoinmunes, que pueden provocar también osteoporosis como tal, pero hay enfermedades metabólicas, hay otras causas, incluso una desnutrición, una mala alimentación. O sea, hay muchas causas que pueden provocar osteoporosis. En niños, la parte endocrinológica, un trastorno hormonal, una deficiencia. O sea, hay muchas cosas que pueden ocasionar osteoporosis en una persona joven o en un niño. Entonces, ahí es que se desmonta el mito de que estas enfermedades solamente afectan al adulto. Excelente, de hecho tiene ya previsto ir a endocrinología, reumatología e inmunología para seguimiento, a ver si investigamos por qué está pasando esto con esta paciente, sobre todo que tiene unos antecedentes por ahí. Bueno, yo entiendo que esto ha sido un conversatorio muy educativo, puntual, sobre algunas enfermedades reumatológicas, ya casi llegando a la parte final. Me gustaría saber cuáles son esos datos importantes para los padres acudir a una consulta. Bien, entonces, como les mencioné, el dolor es el primer síntoma o el más frecuente en los pacientes, hasta en los niños. Entonces, cada persona, cada niño que tenga dolor sin una causa aparente, si no ha tenido un trauma anteriormente conocido, que se le hinchen las articulaciones, que presenten, por ejemplo, decaimiento, fatiga, debilidad general, o pueden tener, por ejemplo, manchas en el cuerpo. También son caída de cabello. Son uno de los signos o de los síntomas que te pueden indicar de que acudas a un reumatólogo, porque hablamos de las artritis, hablamos de la osteoporosis, pero hay un sinnúmero de enfermedades que también pueden afectar al niño, como el lupus, el eritematoso sistémico, que también puede afectar a la población pediátrica, las artritis idiopáticas juveniles, que son varias en su clasificación, la artritis psoriásica, las dermatomiositis o las enfermedades inflamatorias del músculo. O sea, son varias. Entonces, por eso hay muchos síntomas, son enfermedades muy heterogéneas, o sea, que te pueden dar cualquier manifestación, pero la más frecuente serían siempre el dolor, la fatiga, las fiebres, que sean fiebres sin causa también, que muy frecuentes. O sea, que haga fiebre de repetición y como que no tenga una causa aparente. Eso también es un motivo de consulta con el reumatólogo. Una cosa importante, yo sé que esto le puede ayudar a muchos médicos y hay algunos padres que le hacen analítica a los niños.
¿Qué nosotros podemos vigilar en la analítica más básica, que es un hemograma? Okay. Mira, esa es una pregunta un poquito importante porque vemos casos frecuentemente que se ingresan por un supuesto dengue. Sí. ¿Por qué? Porque el niño tiene leucopenia, o sea que le bajan los glóbulos blancos, Sí. le bajan las plaquetas, le bajan los linfocitos. Entonces, el supuesto dengue que le dio de que 1 o 2 veces, al final no era un dengue, era un lupus. Era un lupus. Y ya tiene, en el hemograma tiene 3 signos que se pueden identificar en el lupus, que es la leucopenia, trombocitopenia, linfopenia. Y, por ejemplo, incluso en un examen de orina, una hematuria, una leucocituria, también esos son temas que pueden orientarnos a pensar en una causa autoinmune, no necesariamente una infección. Exacto, y no una infección, pero en ese momento quizá puede haber una infección coexistente y se confunde y se ingresa y se hidrata. Porque obviamente pueden estar las dos cosas y generalmente esas enfermedades se activan cuando hay procesos infecciosos. Ok, y aparte de entonces tenemos el hemograma, la orina, y aparte de esos dos, ¿hay otra analítica de rutina que podría alertarnos de alguna enfermedad reumatológica? Bueno, es recomendable siempre indicar las reactantes de fase aguda, en este caso eritrosedimentación, PCR cuantitativa. Sería útil indicar un factor reumatoide, que también puede estar positivo en la población infantil. Y los anticuerpos antinucleares también, que nos orientarían mucho a la existencia de una enfermedad del tejido conectivo. Básicamente, bueno, tenemos que siempre indicar las pruebas de función renal, porque tenemos que obviamente vigilar el riñón, las pruebas del hígado para determinar si hay alguna condición o para poder determinar un tratamiento, ya que estos medicamentos, la mayoría se metabolizan a nivel hepático y siempre tenemos que ver cómo está funcionando ese hígado. Otra cosa más que las pruebas del hígado, bueno, es una información que es más para los médicos, pero que son las transaminasas, también son enzimas que se producen en el músculo. Entonces, cuando vemos las transaminasas elevadas, también había que pensar si es una enfermedad también muscular, hacer otras pruebas musculares como la CK total, la LDH, la aldolasa, que también son enzimas que pueden aumentar en los casos de las miopatías inflamatorias, por ejemplo. No, eso que acaba de decir es sumamente interesante y yo tengo un lema en cuanto a eso. Yo entiendo que hay un arte, el arte de referir, y para eso es que se debe, el paciente inmediatamente uno sepa que no es de nuestra especialidad, referirlo a tiempo, porque hay cosas que lo mejor que se puede beneficiar a un paciente cuando se refiere a tiempo. A veces en algunos casos hay personas que quizá quieren abarcar unos temas que quizás no le competen, pero lo ideal es el arte de referir a tiempo, porque al final ese paciente va a regresar donde uno y le va a dar las gracias por haberlo referido a tiempo, ¿verdad? Correcto, sí, porque hay médicos que entendemos que, o sea, que tenemos tanto conocimiento y a veces no queremos ser humildes en decir, bueno, vamos a referir, no, entonces que queremos que vamos a resolver todo, cuando para eso están las diversas especialidades. Claro que sí. Entonces, doctora Paula, yo creo que hemos llegado a la parte final. Un mensaje a toda esa gente que nos están siguiendo en Pulso Pediátrico. Mensaje final. Les recomiendo en este caso a todos los padres que observen a sus hijos. Si ven que sus niños se quejan de dolor, si por ejemplo cojean al caminar o si están muy cansaditos, que no quieren ir a la escuela y cuando te dicen, no, estoy muy cansadito, entonces que le presten atención a estos síntomas, porque puede ser más que una queja de un niño, sino puede ser una enfermedad como tal, y esto hay que investigarlo. Bueno, muchas gracias por esta participación, donde los padres, donde los pacientes pueden acudir a su consulta. Mi consulta está en el Policlínico Nacional, en el consultorio 408, y pueden llamar o comunicarse al WhatsApp 809-665-3508 para más información. Muchas gracias a ustedes. Si les gustó ese tipo de contenido, dejen en los comentarios qué quieren ver para el próximo episodio. Dale like, suscríbete al canal. Muchas gracias. Bye.